Saludos. Titulamos este vídeo Secreto Secretorum 7, Origen, Geometría Simple Profunda 0,5. En el vídeo anterior hemos planteado la pregunta de por qué no vemos la simultaneidad e encuentro de los ejes extremos. Tenemos que recordar que estamos compartiendo que existe una pulsación base inicial de toda la totalidad que se produce en el centro del toroide, y estamos diciendo que esa pulsación se produce, esa pulsación base inicial es imperceptible y se produce precisamente por el encuentro de los dos polos extremos, el yang y el yin, con el eje central. Y recordamos que preguntamos por qué no percibimos esa pulsación inicial. Pues bien, la respuesta que nosotros suponemos que si algunos están siguiendo estos vídeos, pues habrán podido llegar fácilmente a ella. No percibimos esa pulsación, encuentro base inicial, porque ese encuentro, precisamente, ese encuentro de los dos ejes extremos del yin y el yang con el centro invisible, pues se produce precisamente ese encuentro en el centro. Y este centro, ya hemos dicho en el vídeo anterior y en muchos vídeos anteriores, que este centro, que es el tercer eje, es imperceptible. Y por eso precisamente no percibimos esa pulsación base inicial. Y todo lo manifestado aquí y ahora, y en todos los fenómenos perceptibles, pues todo eso se encuentra no en el centro del toroide, sino se encuentra en la periferia del toroide, que es lo único que podemos percibir. Y solo podemos percibir, por tanto, la sucesión, porque en esa periferia solamente percibimos la sucesión de ondas electromagnéticas. Y entonces esa es la explicación precisamente de por qué no percibimos la pulsación base inicial de dos polos opuestos, complementarios, que girando en sentidos opuestos se funden con el centro, y en ese momento se produce esa pulsación. Nosotros llamamos a uno de estos polos, le decimos el yang, y decimos, por ejemplo, el yang tiene carga positiva y el yin tiene carga negativa. Y la sucesión, es decir, todos los fenómenos perceptibles en esta dimensión, que se basan en la sucesión, evidentemente, pues la sucesión sería el movimiento entre ambos polos, entre el yang y el yin. Sería el movimiento entre ambos polos de la onda pulsación. Esa onda pulsación se va desarrollando entre estos dos polos extremos, y eso es la sucesión, pero el encuentro con el centro del toroide es imperceptible. Entonces eso lo estamos compartiendo. Y así estamos viendo precisamente el esquema inicial de este vídeo que hemos titulado Secreto Secretorum 7. Consideramos muy importante comprender precisamente el concepto de onda, sucesión y vibración, porque nos ayudará a una comprensión de la totalidad de un modo simple y profundo. Así, entonces nosotros decimos y estamos compartiendo que la diferencia de carga electromagnética sitúa a toda la manifestación en dos lugares polares, o bien en el polo yin o bien en el polo yang. Y desde esos lugares, pues nosotros solo podemos percibir la sucesión, no podemos percibir la simultaneidad base de esta dimensión, sino solamente la sucesión, que sería esta sucesión un movimiento de entrada y un movimiento de salida, un movimiento de ascenso y un movimiento de descenso de la onda, pero el punto central ese sería imperceptible. Desde la ubicación de nuestro lugar polar, todas las personas y todos los acontecimientos no podemos percibir el movimiento creativo base. Solo percibimos ondas sucesivas y no el movimiento paralelo simultáneo de la onda,
que sería un ascenso simultáneo con un descenso. Y paralelamente un descenso simultáneo con un ascenso. Eso no lo podríamos percibir. Solamente podríamos percibir tipos de ondas como estas que estamos reflejando aquí, ondas de baja frecuencia o de mayor amplitud y ondas de alta frecuencia o de mayor frecuencia vibratoria. Eso es todo lo perceptible en nuestra dimensión, pero decodificando precisamente el sentido profundo, pues podemos comprender lo máximo de esta dimensión. Entonces, nosotros lo estamos graficando de una manera más sencilla y más simple, porque la verdad es simple y profunda. Como hemos dicho, desde la ubicación polar, nosotros estamos situados, y lo vamos a ver paralelamente, en un lugar polar, por ejemplo, en el hemisferio norte, una parte de la humanidad, y en el hemisferio sur, otra parte. Pues desde esa ubicación polar no podemos percibir la pulsación base de esos tres ejes, y solo podemos percibir la sucesión de pulsos, es decir, de frecuencias, de pulso, de ondas. Así, por ejemplo, estamos viendo aquí a la izquierda el esquema completo. Sería el polo, el eje central, el vertical, y los dos que se bifurcan en los otros dos polos, que serían los extremos. Esto sería la realidad. Pero este polo, este eje central, este centro del toroide, pues sería imperceptible, y es imperceptible. Y nosotros entonces solamente percibimos los dos polos extremos, que son las dos bases. Así, por ejemplo, lo estamos reflejando aquí. Ya no ponemos aquí que no se percibe la parte del tercer eje, solamente estos dos puntos, que serían exactamente estos dos puntos. Estos son dos polos, el polo norte y el polo sur, si queremos definirlo de esta manera. Y entre estos dos polos pues se desarrollan todas las ondas perceptivas, como estamos viendo aquí, las ondas de alta frecuencia o las ondas de baja frecuencia, entre estos dos polos. Pero en el centro, en este punto, que es donde se produce, la pulsación base, esa no la percibimos. La simultaneidad no la percibimos. Solamente percibimos sucesión de todos los fenómenos temporales que se dan aquí en esta dimensión, porque serían distintas ondas de frecuencia entre estos dos polos, que sí son los perceptibles. Entonces, todo lo perceptible aquí sería una sucesión de ondas entre dos polos creados en simultaneidad. Este eje central crea en simultaneidad estos dos polos, y nosotros no vemos el encuentro que se daría en el centro del toroide. Aquí solamente percibiríamos los dos polos, y aquí el espectro de todo tipo de ondas, porque todo lo que es cíclico en realidad es onda y vibración. Todos los fenómenos cíclicos son ondas y vibraciones. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, movimiento cíclico, como el movimiento de los latidos cíclicos del corazón, sería una diástole y una sístole. O también la respiración, una inspiración y una expiración. Esos son en realidad el mismo esquema y modelo de ondas, porque son ondas, las más imperceptibles serían ondas electromagnéticas y de todo tipo, pues expresan una simultaneidad, que es lo único que podemos percibir. Una simultaneidad, pero que está creada una sucesión, solamente podemos percibir una sucesión, pero esa sucesión está creada y sostenida por la simultaneidad de ese tercer eje que ya hemos nosotros expuesto. Entonces, todo fenómeno cíclico es onda y sucesión, como estamos viendo aquí. Este es el modelo básico oficial de onda. Existe un movimiento ascendente que llega hasta una cresta o pico, y después un movimiento descendente, y aquí entre el ascendente y el descendente se le llama nodo o punto de equilibrio. Pues muy bien, nosotros decimos, en este nodo o punto de equilibrio es donde está precisamente el tercer eje, y nosotros en un vídeo próximo vamos a representar precisamente el modelo de onda, pero completo, representando también donde está este nodo o punto de equilibrio. Y después de esta cresta o pico, pues existe el descenso hasta llegar al valle o al viento, y esta sería la frecuencia. Entonces, nosotros solamente en esta dimensión espaciotemporal, todo lo que percibimos serían estas ondas. Esta aquí sería una onda de baja frecuencia, y todo lo que percibimos son ondas, pero no percibimos el encuentro en este nodo o punto de equilibrio. No percibimos la simultaneidad base del tercer eje, pero percibimos y registramos pues las ondas de todos los fenómenos que se dan en los dos polos, que sí hemos dicho ya en muchos vídeos que sí son perceptibles.
Entonces nosotros vamos a poner un ejemplo de lo que decimos, de lo que queremos decir, comparando el modelo oficial estacional de, dijéramos así, el recorrido solar a lo largo de un año. Lo que está establecido por la oficialidad, y nosotros lo vamos a ofrecer nuestra versión que consideramos la correcta y realmente más simple y más profunda, y no solo más simple y más profunda, sino que se da en todos los fenómenos cíclicos de esta realidad. Así, por ejemplo, estamos viendo aquí lo que nos dice la oficialidad de un sol gigantesco y muy alejado, y precisamente aquí la Tierra, que tiene su eje, un eje de inclinación. Este eje de inclinación tendría una inclinación de 23 grados, 5. Entonces esto sería lo que da explicación, según el modelo oficial, a las estaciones, al año, al verano en el hemisferio norte y simultáneamente el invierno en el hemisferio sur, porque ya sabemos que en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio norte es verano, pues en el hemisferio sur se está dando el invierno, y viceversa. Cuando en el hemisferio sur se da el invierno, resulta que las personas ubicadas simultáneamente en el hemisferio norte lo que están percibiendo y sintiendo pues es lo contrario, la estación contraria. Entonces esta es la explicación que nos da la oficialidad es que precisamente al estar inclinada esta inclinación, pues en este momento, por ejemplo, en el hemisferio norte, que sería pues el Sol estaría dando con mayor angularidad y mayor potencia y mayor, dijéramos así, emisión en este hemisferio norte. Entonces aquí sería el verano, mientras que las personas situadas en el polo, en el hemisferio sur, pues aquí como es el grado de sombra es mayor, dijéramos así, pues estarían sufriendo, estarían en el invierno. Es decir, mientras que en el hemisferio norte es verano para las personas, una persona situada, por ejemplo, en la parte de Europa, pues llama a algunas personas situadas en Argentina por teléfono y entonces le dicen que ellos están en invierno, mientras que nosotros, que en el hemisferio norte, estaríamos en verano. Esa es la explicación, ese es el ángulo. Por tanto, ese sería un pico de la onda, sería que en el 21 de junio, pues sería, dijéramos así, los días de mayor duración en el hemisferio norte cuando sea verano, mientras que simultáneamente en el hemisferio sur, cuando sea invierno, o sea, cuando exista ese movimiento de esos 6 meses estacionales, pues convendrían y se posicionarían lo que en el norte fue verano, pues ahora cuando pase el tiempo, es decir, eso sería una sucesión de una onda, pues entonces sería 6 meses después, pues estaríamos en el invierno. Esa es la explicación oficial. Entonces nosotros consideramos que no es la correcta sería más simple. Nosotros decimos que sí, que existe inclinación, pero no es preciso para comprender esa fenomenología recurrir a la inclinación en este caso, porque simplemente el modelo de onda que estamos viendo aquí de la cresta o pico, si establecemos como en el cosmos cóncavo convexo que lo que se mueve predominantemente, y decimos predominantemente porque nosotros creemos que la Tierra también tiene un cierto movimiento, es decir, la parte cóncava, pero no el movimiento de rotación. Entonces, cuando vemos realmente el mismo modelo de la onda, pues es fácil, esa explicación es fácil, comprensiva, porque va con toda la realidad. Porque entonces, en el hemisferio norte, cuando veamos el Sol iría creciendo, el Sol sería la onda, sería la pulsación de la onda. Iría creciendo hacia una cresta o pico. Cuando esté en la cresta o pico, pues en el hemisferio norte, pues estaríamos en el verano, incluso en toda la parte hasta llegar a ese pico del verano. Y entonces, mientras que en el hemisferio sur, como estaremos viendo aquí la onda, pues en el hemisferio sur, pues realmente sería el invierno en el hemisferio sur. A lo largo del tiempo van pasando, va sucediendo lo que denominamos la sucesión, porque la simultaneidad no la percibimos, vamos viendo la sucesión, el Sol iría descendiendo hasta llegar al punto del ecuador, como estamos viendo aquí. Entonces aquí estaría la situación equilibrada, ni verano ni invierno, sería un tiempo, dijéramos así, de equinoccial. Entonces seguiría descendiendo y entonces iría realmente produciéndosele el verano en el hemisferio sur.
Es decir, sería la sucesión de la onda, el mismo modelo sencillo y simple de toda la realidad de la sucesión. Todo lo que es cíclico lo podemos interpretar mediante el modelo de onda sencillamente. Entonces, evidentemente, cuando el Sol esté en la parte de arriba, pues, y sea verano en el hemisferio norte, pues en el hemisferio sur pues será invierno. Y cuando vayan pasando los 6 meses sucesivos y el Sol vaya como cualquier onda descendiendo, pues en el hemisferio sur, pues entonces será el verano, mientras que en el hemisferio norte será el invierno. Esta es la explicación general cuando se comprende toda la onda que establecen los ciclos, el ciclo, todos lo que son ciclos temporales. Esta es la explicación simple y sencilla que se adapta no solamente a todo, se adapta a todo lo que es cíclico. Hemos cogido en este momento lo que es cíclico, que sería la duración anual, dijéramos así, del recorrido solar. Pero también se adapta y es exactamente idéntica a lo que se llama el ciclo día-noche. Y también se adapta exactamente a lo que es el ciclo de circulación sanguínea o de inspiración y expiración en la respiración. Todo es sucesión y eso es lo que percibimos y lo traemos a colación porque estamos decodificando que esa sucesión temporal se basa en la simultaneidad inicial. Así, volvemos a seguir incidiendo porque es de una manera comprensiva. Queremos establecer una comprensión simple y profunda de toda la realidad, que nosotros, contestando la pregunta inicial, ¿por qué no percibimos precisamente esa simultaneidad? Pues porque al estar ubicados en lugares polares extremos, que sería la periferia del toroide y no el centro, y en el centro es donde se da la simultaneidad, pues no podemos percibir el centro que crea la polarización. Toda la humanidad estaría o bien situada en un lugar polar, o bien en el polo norte, o bien en el polo sur. Y entonces ahí no podemos percibir nunca el punto central del toroide. Solamente podemos percibir la sucesión. En este caso hemos establecido la sucesión del recorrido anual solar. Entonces esa pulsación simultánea se daría un triple encuentro en el centro del toroide y es la que sostiene toda esta realidad. Pero no podemos percibirla, solo podemos percibir la sucesión, porque estamos ubicados fuera, en la periferia. Todos los fenómenos físicos están ubicados en la periferia. Entonces solo percibimos el movimiento de ondas entre polos. Efectivamente, este es un movimiento de ondas entre el polo norte, o el yang, y el polo sur. La onda se va moviendo precisamente, y lo estamos viendo aquí. Pues eso que percibimos con respecto al recorrido solar de un año es idéntico, es el modelo fractal total de todo el fenómeno cíclico que se da en esta realidad, que nosotros vamos a seguir decodificando. Entonces, sintetizando, decimos, punto número 1, que no podemos percibir la simultaneidad de la pulsación base inicial, no podemos percibirla porque esa sería la convergencia de 3 ejes, no podemos percibirla porque toda la realidad manifestada se ubica en la periferia del toroide. Por ejemplo, en este caso, o en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, y ahí solamente puedes percibir la sucesión del recorrido solar, sucesión, pero no simultaneidad. Punto 2, que desde la periferia solo podemos percibir la sucesión de ondas sucesivas, no ya solo en el recorrido solar, sino en toda la fenomenología de esta manifestación. Solo podemos percibir la sucesión. Y punto 3, que entendiendo de modo simple y profundo el movimiento sucesión de una onda vibración, solamente entendiendo ese movimiento en una onda vibración, pues alcanzamos la mayor comprensión de todos los fenómenos cíclicos, porque todos los fenómenos cíclicos siguen el mismo modelo de esa onda vibración. Entonces, comprendiéndola, pues alcanzamos la mayor comprensión de todos los fenómenos cíclicos y de la verdadera forma y función del cosmos cóncavo convexo. Nosotros seguiremos decodificando, aunque vamos a establecer en vídeos siguientes precisamente el modelo de la onda completa, estableciendo también la que no se percibe,
Y también vamos a ver cómo se adapta precisamente el modelo de la circulación sanguínea exactamente a este modelo onda y de percepción de la sucesión, porque todo lo que son ciclos, como por ejemplo la circulación es un ciclo, la respiración es otro ciclo, por ejemplo el proceso de alimentación, defecación es otro ciclo, las ondas del cerebro que también son ciclos, pues todos siguen el mismo modelo fractal. Nosotros con esta clave, si una persona la comprende bien, pues lo que nosotros vamos a explicar en vídeos sucesivos, la persona puede anticiparse, porque la comprensión le llegará a interpretar la realidad del modo equivalente al nuestro. Es nuestra opinión y nuestra investigación. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.